¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Justicia TV Noticias. Para mí es un gusto poderme encontrar y sobre todo llevarles la mejor información judicial. Imanan Kashanki Eva. Aliyan, Imena Kashanki Sankuna, Sumaktal Ripikis, Paksapa Punchajina, Atunguyakunata Pamchajiko, Oscaria Hayarisun. Así es, Evita, vamos rápidamente con los titulares. Sala Plena de la Corte Suprema reafirma la autonomía e independencia del Poder Judicial. Corte Suprema Sala Plena en Poder Judicial, Munainiyuj Kikinkainiyuj, Kaskan Manta Rexichimu. Inicia interrogatorio de testigos en el juicio oral contra Pedro Castillo por rebelión. Rebelión Hucharaiku Pedro Castillo ta juicio oral Juan Katipaskan Kopin, testigo Kunatata Pupay Kayarin. Poder Judicial insta al Congreso a aprobar ley que crea el Sistema Nacional de Flagrancia. Poder Judicial me congresota Oaxacamun kai ley Sistema Nacional de Flagrancia Kispinampaj Kamachikunampaj. 2.000 medidas de protección otorgadas a mujeres víctimas de violencia en Arequipa. Arequipa Sul Kasuyupin Ishkaihuarán Cañacari Huarmikunapaj, medidas de protección Niscata Conco. Destacan labor de jueza peruana en seminario sobre acceso a la justicia, igualdad de género y derechos humanos. Acceso a la justicia, igualdad de género y derechos humanos, seminario Juñunacuipin, Suyumasinchis, jueza Tallancañinta, Chanenchanco. Gracias, Eva, por haber traducido a nuestra lengua quechua los titulares de las principales informaciones y precisamente con una de ellas iniciamos. Esta tarde los jueces supremos titulares que conforman la Sala Plena de la Corte Suprema de la República emitieron un pronunciamiento en relación con la autonomía e independencia del Poder Judicial. A continuación, compartimos con ustedes nuevamente la lectura de este pronunciamiento. Yo voy a firmar todos y con todas. Este es un mensaje a toda la nación, un mensaje que inicio en nombre de todos los jueces y las juezas del Poder Judicial, aquí presentes y quienes están conectados a través del enlace virtual. Vamos a dar a conocer el pronunciamiento que en sesión de Sala Plena el día de ayer hemos acordado y que en estos momentos se dará lectura por el doctor William Fernández, a quien en estos momentos lo dejo en el uso de la palabra. Con su venia, señora presidenta. Comunicado oficial. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, órgano máximo de deliberación de este Poder Judicial, en sesión extraordinaria del día de ayer, acordó emitir el siguiente pronunciamiento. El artículo 146 de la Constitución garantiza a los jueces su independencia a fin de que, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, únicamente se encuentren sometidos a la Constitución y a la ley. La independencia judicial es un pilar estructural del Estado constitucional. En relación con este principio, los jueces están obligados a mantener y defender su independencia, así como denunciar cualquier intento de perturbación. A su vez, el principio de inamovilidad asegura la permanencia en el cargo de los jueces y juezas mientras observen la conducta e idoneidad propias de su función. La responsabilidad disciplinaria a la que están sometidos comprende el control de injustos disciplinarios a partir, 1, a tipos infraccionales precisos, con exclusión de cláusulas elásticas e indeterminadas, de modo que se evite una función paralegislativa del órgano disciplinario, que puede afectar la independencia judicial.
Y 2, siempre sujetos al debido procedimiento legal, justo y racional, a cargo de un órgano autónomo predeterminado por la ley y organizado conforme al principio acusatorio. La decisión jurisdiccional de los jueces solo es censurable disciplinariamente como falta grave ante la ausencia o inexistencia de motivación. Determinar si una motivación es aparente, insuficiente o defectuosa es una potestad propia de la jurisdicción en sede impugnativa, no siendo competencia del órgano disciplinario el control de las actuaciones jurisdiccionales. Más aún si se trata de una resolución del vértice del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. Es preocupante que se abra un proceso disciplinario inmediato a toda una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, bajo un modelo inmediato que incluso ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en recientes sentencias. Convoca nuestra atención que, por un auto de rechazo de un recurso de casación, se invoque como causal una infracción administrativa, a través de una insuficiente motivación. Una nota característica distintiva del recurso de casación es el control previo que se lleva a cabo a través del denominado juicio de relevancia, pertinencia e incidencia, en la que la Corte Suprema solo evalúa si las normas que se denuncian, las normas que se denuncian infringidas han incidido en el fallo de la resolución impugnada. No se puede ingresar a valorar la motivación de una resolución judicial, ni criterio jurisdiccional, como un asunto disciplinario, pues es competencia de la justicia ordinaria. Ello vulnera clamorosamente la independencia judicial. Por lo expuesto, hacemos un llamado al respeto de la garantía de independencia judicial y afirmamos la defensa de los fueros judiciales en todo momento y ante cualquier circunstancia. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República estará vigilante en resguardo de las garantías judiciales y el respeto de los fueros de su jurisdicción. Dado en el Palacio Nacional de Justicia, en Lima, a los 10 días del mes de marzo del año 2025. Hemos querido entonces compartir con ustedes el pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? De donde de 10 puntos, pues también destacamos y cerramos con este, ¿no? No se puede ingresar o examinar la motivación de una resolución judicial ni definir el criterio judicial como un asunto disciplinario. Y asimismo hacen un llamado al respeto de la garantía de independencia judicial y afirmamos la defensa de los fueros judiciales en todo momento y ante cualquier circunstancia, ¿no? Concluye este pronunciamiento de los jueces supremos que integran la Sala Plena. Nosotros continuamos con más información. Queremos compartir con ustedes esta nota de prensa. Precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa, organización que vela por la libertad de expresión y de prensa en la región, destacó la independencia del Poder Judicial de nuestro país, que preside la titular de este poder del Estado, Janet Tello Gilardi, y que la convierten como un modelo de institución cuya misión es administrar justicia. Así lo declaró el presidente de la CIP, José Roberto Dutris, quien acompañado de una delegación se reunió hoy en Palacio de Justicia con la presidenta del Poder Judicial para abordar temas como la libertad de prensa y de expresión dentro del contexto del quehacer judicial. El representante de la CIP explicó que la valoración de este organismo está basada en la apreciación de los sectores involucrados con la labor jurisdiccional y del sector periodístico. Es por ello que textualmente expresó
se reconoce esta independencia que se necesita y vemos muy respetable en el caso de Perú, que tiene una Corte Suprema y un organismo colegiado de jueces que nos lleva a una conclusión de que se está haciendo un trabajo independientemente aceptable. Además de Dutris, la delegación de la CID estuvo integrada por su expresidente Roberto Roth, director de La Silla Rota, un medio de México, el presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director de La Voz del Interior de Argentina, y el director ejecutivo de la organización, Carlos Lauria. Hemos querido compartir entonces con ustedes cuál es el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa, que hoy estuvo en Palacio de Justicia y se reunió con la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacando la independencia y también el modelo del sistema de justicia, de nuestro poder del Estado. Continuamos informando a través de Justicia TV. Se desarrolló la cuarta sesión del juicio oral del expresidente Pedro Castillo Terrones por el delito de rebelión. Precisamente hoy se inició con el interrogatorio a los testigos, como al exministro Emilio Bobbio. También se presentaron algunos incidentes. Veamos todos los detalles de esta audiencia emblemática en la siguiente nota. El exministro de Defensa, Emilio Bobbio Rosas, es el primer testigo en brindar declaración en el juicio oral contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien es acusado del delito de rebelión. Yo voy al ministerio llevando las dos resoluciones, la del cese de Córdoba y el nombramiento de Ojeda, y me dicen que me quede ahí, que el presidente iba a hacer un llamado a la nación. Yo pensé que iba a ser un llamado de conciliación, que él iba a decir al Congreso: déjense de fastidiar, trabajen y dejen que yo trabaje. Es lo que yo pensé. Pero veo que el presidente, disculpe, pero estaba temblando un poco y lee su mensaje a la nación. El exministro brindó detalles de lo ocurrido el pasado 7 de diciembre del 2022 en Palacio de Gobierno y cómo fue su designación en la cartera del Interior. Durante el juicio, Castillo Terrones continuó con su negativa a una defensa legal de libre elección o del Estado. Además, se conoció de la renuncia del abogado de oficio Edgar Cayahualpa Quispe por los siguientes motivos. Se ha resquebrajado la confianza recíproca que debe existir entre abogado defensor y patrocinado, lo que le impide continuar asumiendo la defensa. Precisa que el acusado se ha mostrado renuente a mantener comunicación útil a su defensa. Ha manifestado en plena audiencia que no deseaba su participación y finalmente en la sesión de audiencia del día 6 de marzo lo acusó de haber grabado conversaciones que según él habrían mantenido, hecho que no sucedió. Ante ello, el Tribunal Supremo asignó como defensores públicos para el exmandatario a Ricardo Hernández Medina y Alejandro Astacie Vicente. También se informó de la condición de salud del expresidente tras su anuncio de huelga de hambre. El colegiado resolvió que el director del penal de Barbadillo adopte gestiones para garantizar su estabilidad médica. Al igual que la ex premier Betsy Chávez, Castillo Terrones afirmó su negativa a brindar declaración en el juicio. El señor Castillo Terrones. Rechazo este juicio, señora maestra. ¿No va a declarar usted? No obstante, los acusados Jesús Venero Mellado, Willy Huerta Olivas y Manuel Lozada Morales precisaron que sí brindarán testimonio. El 13 de marzo a las 9 de la mañana se tiene previsto el interrogatorio de los procesados Huerta Olivas y Lozada Morales, además de la congresista Heidi Juárez Calle y el efectivo Vicente Álvarez Moreno, ambos en calidad de testigos. El Poder Judicial solicitó al Congreso aprobar el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Flagrancia, el cual será debatido este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso. El consejero Carlos Zabaleta habló en un medio local sobre la importancia de contar con un marco normativo que permita su mayor efectividad a nivel nacional.
Dicho proyecto reúne 12 iniciativas legales presentadas por diversas fuerzas políticas y tiene como objetivo fortalecer las unidades de flagrancia, que son centros donde coordinan los entes de justicia para ofrecer una respuesta inmediata a los delitos flagrantes en el país. Así lo confirmó el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Zabaleta Grandes, quien instó a la aprobación del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Flagrancia. Nuestra operatividad no está al 100% debido a que no existe el marco normativo que permita a los operadores judiciales invertir, en este caso, el presupuesto que se nos ha otorgado para crear, por ejemplo, fiscalías especializadas en flagrancia, órganos de apoyo a la función fiscal, laboratorios en este caso para que la policía pueda procesar los insumos, productos obviamente de un hecho delictivo, y además de ello obviamente poder construir unidades modelo. Es decir, ahora estamos operando generalmente por cesión de locales y al mismo tiempo también por alquiler de inmuebles. Entonces es un conjunto de particularidades que la norma sí trae, pero que por eso es necesaria su aprobación este miércoles en la Comisión de Justicia. El consejero explicó la importancia de contar con un marco normativo que inste a todos los operadores de justicia a invertir en el sistema de flagrancia. El marco normativo establece que por exigencia de la ley, todos los operadores deben invertir en flagrancia. En el Poder Judicial, desde que se ha implementado las unidades de flagrancia modelo, el presupuesto que se nos ha otorgado ha sido invertido en jueces, ha sido invertido en los equipos inmobiliarios, la logística y el personal. Pero lamentablemente, y eso lo digo con total respeto a la autonomía del Ministerio Público, Fiscalía no ha hecho lo mismo y la policía tampoco. Entonces, en un proceso penal, si usted no tiene los insumos, ¿cómo el Poder Judicial puede dictar, en este caso, las medidas coercitivas y las condenas? Entonces, esta norma va a permitir que el Ministerio Público y la policía pueda invertir estrictamente en flagrancia. Recordemos que la efectividad de estas unidades se refleja en los plazos récord que existen para sentenciar los delitos de 24 a 72 horas, gracias a la presencia conjunta de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial en el mismo lugar. Actualmente existen 26 unidades de flagrancia, 15 modelo y 11 piloto, siendo la primera unidad la de La Libertad. El consejero destacó la experiencia en Trujillo. Por ejemplo, en La Libertad, el año pasado tuvimos algo de 17 a 20 mil detenidos y solamente ingresaron a la unidad aproximadamente el 5%. Que son los que fueron capturados con las manos en la masa, es decir, dentro de los 3 días de cometido el hecho. Exactamente. Entonces, ese 5% que ingresó a nuestras unidades de flagrancia, tuvimos un nivel de 86% en resolver esos casos, es decir, con sentencia dentro de las 24 horas o las 72 horas. Y acá es necesario precisar lo siguiente. Si los detenidos en flagrancia, que en Trujillo fueron aproximadamente entre 17 y 20 mil, fueran a nuestras unidades de flagrancia, el marco de acción sería mayor. Entonces tendríamos aproximadamente 15 mil a 16 mil ingresos a nuestras unidades. Y si hemos resuelto el 86%, imagínense que tendríamos una mayor cantidad de eficiencia. En estas unidades se procede a casos como hurto, robo y los de mayor incidencia que incluyen conducción en estado de ebriedad, ilícitos contra el patrimonio y agresiones contra los integrantes del grupo familiar. Cabe señalar que las unidades de flagrancia de Lima Sur y Lima Centro registraron 3.179 procesos de mujeres agraviadas por diversos delitos, así como casos tipificados como tentativa de feminicidio durante los años 2023, 2024 e inicios de 2025. Todos estos casos fueron atendidos en menos de 72 horas.
Importante entonces seguir fortaleciendo la implementación de las unidades de flagrancia, esta vez a través de una propuesta como es el Sistema Nacional de Flagrancia. Continuamos con más información analizando la problemática que aún enfrenta la mujer de hoy, así como el papel de la jueza en su labor diaria. Se llevó a cabo un seminario sobre acceso a la justicia, igualdad de género y derechos humanos. Esto en el marco del Día Internacional de la Jueza y de la Mujer. Durante el evento se presentaron ponencias destacadas y un grupo de panelistas que contribuyeron a fortalecer y valorar el rol de la mujer y de la magistrada en la defensa de sus derechos. Que a pesar de las enormes dificultades cumplen su cometido, no solo en la labor judicial, sino también en vuestros hogares. Y porque a pesar de aquello que se nos dice con relación a nuestras particularidades como mujeres, hacemos una doble función, más allá que nuestros pares, porque tenemos que cumplir en el hogar y tenemos que cumplir en el recinto judicial. Con estas palabras sobre el rol de la mujer juez en nuestro país, la magistrada suprema Elvia Barrios Alvarado inauguró el seminario Mujer, Acceso a la Justicia, Igualdad de Género y Derechos Humanos en el marco del Día Internacional de la Jueza y de la Mujer. Este seminario representa un espacio propicio, pues, para que compartan experiencias, para que reflexionen sobre los logros alcanzados, para identificar las barreras que aún persisten y, sobre todo, para generar propuestas que nos permitan seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y justa para todas y todos. En esta actividad académica, destacadas expositoras compartieron diversas ponencias como Reglas de Brasilia, su impacto en la protección de los derechos de las mujeres y el rol de la jueza, a cargo de la jueza suprema Elvira Álvarez Olazábar. Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Genial, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy claro por qué este instrumento, Reglas de Brasilia, para nosotros es fundamental, porque nos ayuda efectivamente a dimensionar cuando está frente a nosotros un caso de esta naturaleza que ningún plano de discriminación, lo acaba de leer nuestra amiga orientadora judicial, está permitido. Luego continuó el tema Cuidando al que cuida, la atención informada sobre el trauma, a cargo de la psicóloga Elba Custodio Espinosa. Vemos que el tema de violencia es un tema multicausal. Entonces, ¿nosotros solitos desde el Poder Judicial vamos a poder resolverlo? No. Necesitamos una red de soporte que involucra a diferentes sectores. Y finalmente, feminicidio, aplicación de prácticas y riesgos, a propósito de la propuesta de despenalización en Argentina, a cargo de Susana Medina, presidenta de la Asociación de Jueces de Argentina. El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarón, aseguró que estaban estudiando eliminar la figura del femicidio del Código Penal porque la Administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución Nacional y que ninguna vida vale más que otra, es decir, que la vida de la mujer no vale más que el hombre. La realidad es otra. Los números que surgen del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hablan por sí solos y muestran una realidad que nos duele y que nos interpela. En los 10 años del registro, desde 2014 a 2023, se informaron al menos 2.446 víctimas directas de femicidio, un promedio de casi 245 por año.
Al concluir las ponencias se realizó un panel donde se expusieron las posiciones de representantes de instituciones públicas y privadas sobre la despenalización del feminicidio, una regresión de los derechos de las mujeres. El Salón de Juramentos fue el escenario de este intercambio de experiencias que fortaleció no solo a las juezas, sino también al personal jurisdiccional, así como orientadoras judiciales que participaron activamente durante los 2 días del seminario. Flor Pablo Medina. Y precisamente durante el seminario que se llevó a cabo durante 2 días se debatieron temas de relevancia que evidencian que aún nos falta mucho para alcanzar la igualdad de género en el país. A continuación compartimos uno de los temas titulado Reglas de Brasilia, su impacto en la protección de los derechos de las mujeres y el rol de la jueza, que estuvo a cargo de la magistrada Elvira Álvarez Olazábal. A veces, lamentablemente, son las y los propios operadores, y hablo de policía, fiscalía, poder judicial, los SEMS, que hacen que la víctima o ya no tenga el impulso suficiente para proseguir o incluso hasta se retracte. He tenido casos de niñas que denunciaron a sus propios padres y que luego vemos en el registro del INPE que son trasladadas al penal para que visiten al detenido. ¿Para qué? Para que se retracten. Entonces, hay una situación terrible que gracias a Giselle Pelicot el mundo ahora está contemplando. La vergüenza no es de las víctimas. Exponiendo algunos casos de violencia y analizando los estereotipos y roles que deben ser cuestionados y que son reproducidos incluso por algunas mujeres, la jueza suprema inició su exposición sobre Reglas de Brasilia, su impacto en la protección de los derechos de las mujeres y el rol de la jueza. Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Genial, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy claro por qué este instrumento, Reglas de Brasilia, para nosotros es fundamental, porque nos ayuda efectivamente a dimensionar cuando está frente a nosotros un caso de esta naturaleza que ningún plano de discriminación, lo acaba de leer nuestra amiga orientadora judicial, está permitido. La magistrada también se refirió al Sistema Nacional Especializado de Justicia, SNEJ, el cual atiende los casos de violencia, entregando medidas de protección en el menor plazo posible. El SNEJ, el Sistema Nacional Especializado de Atención a la Justicia, donde estamos todas las instituciones del sistema, lamentablemente después de la pandemia ha tenido serios retrasos. Ese es el último cronograma publicado el año pasado. Miren, vamos a terminar de implementar el SNEJ en el 2028. En el mejor de los casos, porque como este cronograma ha sido cambiado por lo menos 4 veces, no sé si lo volverán a cambiar. Y miren por dónde sale la elección de los distritos. Este año, en julio, debería comenzar en Amazonas. Y Amazonas hoy nos duele porque recordamos, asociamos inmediatamente con Dorcanqui. Más de 500 niñas vulneradas en su libertad e integridad, incluso contagiadas de VIH. Con profesores que no han recibido la sanción del caso y que muchas veces han sido trasladados nada más. Además habló sobre la igualdad de las mujeres para ocupar cargos públicos, como es el caso de la presidencia del Poder Judicial. Cómo se ocupan cargos públicos, cómo se ejercen todas las funciones públicas en todos los planos. Siguiente, por favor. Eso es importantísimo, romper techos de cristal. Yo tengo el caso, el ejemplo en casa. Tengo 2 mujeres, una vigente y una anterior. Solo 2 mujeres presidentas de este Poder Judicial del Perú en 200 años de República Independiente. Una por cada 100. Finalmente pidió que los diferentes instrumentos internacionales sobre igualdad y defensa de la mujer estén al alcance de todos los operadores de justicia y del público en general, en cada caso y ante cada situación. Estos casos nos motiven a reflexionar que cuando hablamos, como bien se señala en el título de nuestro seminario,
de la búsqueda de actualización a esto que son reconocimientos CEDAW, Beijing, acceso a la justicia, igualdad de género, derechos humanos, más que el logro, porque ya ha sido infinitamente aplaudido, el logro en instrumentos internacionales, observaciones. Necesitamos que estén patentes y materialmente al alcance de las mujeres víctimas de las... Y durante los años 2023 y 2024, el Poder Judicial alcanzó un hito impresionante al resolver más expedientes de los que ingresaron, logrando una descarga procesal superior al 100%. ¿Cómo se logró? ¿Qué impacto tiene esto en el avance, de la Administración de Justicia? Acompáñanos a descubrirlo a través de las declaraciones del Juez Supremo y presidente del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil, Ramiro Bustamante Segarra. En los años 2023 y 2024, el Poder Judicial resolvió más expedientes que los ingresados, logrando avances significativos en la reducción de carga procesal en los juicios civiles. Así lo dio a conocer el Juez Supremo y presidente del equipo técnico institucional de implementación de oralidad civil, Ramiro Bustamante Segarra. Este modelo de oralidad, implementado en diciembre del 2018, ha demostrado su efectividad. Según la información proporcionada por la Subgerencia de Estadística, en el 2023 se registró un ingreso de 337.334 expedientes civiles, resolviéndose 342.963, lo cual significó el 102% de casos resueltos. En tanto, en el 2024, el número de expedientes ingresados fue de 371.512 y los casos resueltos fueron 394.311, es decir, el 106%. El año pasado, el área civil, en los procesos que aplicamos, el nuevo proceso civil oral, con la intervención de los módulos corporativos civiles de litigación oral, hemos logrado resolver el 106% de la carga que tenemos en el área civil. Es decir, que hemos logrado resolver más expedientes de los que han ingresado. Bustamante Segarra dio estas cifras durante una visita de trabajo a la Corte Superior de Moquegua, destacando estos resultados como un avance importante en la liquidación de expedientes tramitados bajo el modelo tradicional. Estamos superando la meta, es decir, que en el área civil estamos haciendo una descarga efectiva de la carga procesal atrasada que mantenemos. Hasta la fecha, este modelo de oralidad se ha implementado en 34 distritos judiciales del Poder Judicial, alcanzando un total de 183 órganos jurisdiccionales. De esta cifra, 21% corresponden a salas superiores a nivel nacional, 68% a juzgados especializados y 11% a juzgados de paz letrados. Yo creo que en mérito a los buenos resultados que estamos obteniendo, yo invoco a los jueces a nivel nacional del área civil que asuman este reto. La implementación de la oralidad en el proceso civil es un acto voluntario que hemos iniciado los propios jueces del área civil con la finalidad de cambiar el proceso escrito que tenemos actualmente en nuestro Código Procesal Civil. Ya lo expresaba, el Juez Supremo Ramiro Bustamante, que asuma este reto de la oralidad en la especialidad civil. 394.000 expedientes resueltos que superan en un 106% solo en el 2024 y más de 183 órganos jurisdiccionales ya aplicando la oralidad. Y estos son los resultados. ¿En beneficio de quién? Del justiciable. Continuamos con más información. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó el recurso de apelación presentado por los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez y Julio Gutiérrez, así como del ex asesor de este organismo, Pablo Morales, quienes buscan se le imponga una comparecencia simple en la investigación por el delito de tráfico de influencias. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó el recurso de apelación presentado por los ex integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura,
Orlando Velázquez Benítez y Julio Gutiérrez Pebe, y del ex asesor de este organismo, Pablo Morales Vázquez, en el marco de la investigación por el delito de tráfico de influencias. En audiencia, las defensas técnicas de los investigados expusieron sus argumentos de la resolución que dispuso en primera instancia comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 40.000 soles. Los abogados de Orlando Velázquez y Julio Gutiérrez cuestionaron los elementos de convicción, entre ellos los registros de comunicaciones que la Fiscalía presentó contra sus patrocinados para vincularlos a los hechos. La defensa de Pablo Morales argumenta que no existe una sospecha razonable que haya cometido el delito de tráfico de influencias. No obstante, la fiscal Jacqueline del Pozo considera entre los puntos más resaltantes debe dictarse el impedimento de salida del país para los investigados. El presidente de la Sala Penal Permanente, César San Martín Castro, concluida la exposición de los argumentos de las partes del proceso, informó que el colegiado emitirá su decisión a las casillas electrónicas. Y con 66 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, se aprobó la ley que restituye la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Recordemos que la presidenta del Poder Judicial expresó la necesidad de tener nuevamente esta figura en los procesos penales. El Congreso de la República ha promulgado la ley número 32255, que restituye la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia. Esta medida modifica el literal A del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal, permitiendo que un juez de investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, ordene la detención preliminar de una persona cuando existan suficientes elementos de convicción que la vinculen como autor o partícipe de un delito grave y se considere necesaria su detención para asegurar los fines del proceso penal. La norma fue aprobada en el Congreso con 86 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. Posteriormente, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, firmó la autógrafa de ley el 7 de marzo y fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de marzo, oficializando su vigencia. Recordemos que desde el Poder Judicial se hizo la solicitud en más de una ocasión para restituir esta figura legal. La necesidad de restituir la detención preliminar. Día que pasa, hora que pasa, se está perdiendo la posibilidad de encontrar a los autores de delitos. Bien sabemos que la detención preliminar lo que busca es recabar, recopilar los indicios, porque evidentemente es un estado de sospecha. Pero si nosotros no vamos a restituir la detención preliminar, perdemos esa gran oportunidad de que el hecho no quede impune. Con la promulgación de esta ley se espera que las autoridades competentes cuenten con mayores facultades para actuar de manera oportuna y efectiva en la investigación y persecución de delitos que afectan la seguridad y el bienestar de la sociedad peruana. Y el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema programó para este martes 12 de marzo la lectura de sentencia contra el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry Villa, luego de ser acusado por el delito de peculado doloso. Salaverry fue procesado por la presentación de informes de semana de representación que contenían información, fotos y registros que, según la investigación fiscal, era falsa, con la finalidad de sustentar actividades en las que no habría participado entre noviembre del 2017 y marzo del 2018. La Fiscalía está solicitando 8 años de prisión efectiva y 5 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Ahora es momento de conocer la información judicial que nos llega desde las regiones. Precisamente la Comisión Distrital de Justicia de Género de la Corte de la Libertad celebró el Día Internacional de la Mujer con una ceremonia de reconocimiento titulada Mujer, Arte, Fuerza e Inspiración, en la que se destacó la labor de la pintora trujillana Patricia Castillo Alba, quien promueve la igualdad de género mediante sus obras. El evento también incluyó una presentación del coro institucional. Veamos la siguiente nota. Gracias, compañeros de Justicia TV. Con la presentación de las obras de arte de Patricia Cecilia Castillo Alba,
quien ha plasmado en sus creaciones la responsabilidad colectiva para cerrar aquellas brechas de género que aún se encuentran activas en nuestra sociedad. Los integrantes de la Comisión Distrital de Justicia de Género de la Corte de la Libertad llevaron a cabo la ceremonia de reconocimiento denominada Mujer, Arte, Fuerza e Inspiración en el marco del Día Internacional de la Mujer. En este evento, que contó con la participación de la presidenta de la Corte de la Libertad, Cecilia Milagros León Velázquez, así como de las jueces y personal femenino de la institución, también se reconoció a esta pintora trujillana, quien ha sabido sortear las dificultades y mostrar su sentir a través del arte. El presidente de la Comisión Distrital de Género, Félix Ramírez Sánchez, durante su discurso de bienvenida, enfatizó en la necesidad de recordar no solo los esfuerzos realizados a lo largo de los años para alcanzar la igualdad de género, sino también nos invitó a reflexionar sobre la importancia de seguir empoderando a la mujer y así erradicar la desigualdad visible en nuestro país y en el mundo. Posteriormente, la titular de la Primera Corte del Perú Republicano compartió con los presentes lo que significó conocer a Patricia Castillo, quien es fuente de inspiración y motivación, y entregó dicho reconocimiento a su invaluable lucha hacia una sociedad más equitativa y justa para las mujeres. Finalmente, Patricia Castillo Alba agradeció el reconocimiento otorgado por esta Corte Superior de Justicia e invitó a todas las presentes a seguir contribuyendo en esta incansable labor desde sus funciones, ello con el objetivo de demostrar el compromiso que tienen las mujeres con un futuro mejor. Cabe indicar que como parte del programa también participaron las magistradas y trabajadoras que forman parte del cono institucional de la Corte de la Libertad, quienes deleitaron a las asistentes con canciones interpretadas en conmemoración de este día tan especial. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Celirrosas para Justicia TV. Gracias, Cintia, por tu reporte, y desde La Libertad nos trasladamos hacia Lambayeque, donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una serie de actividades, entre ellas la ceremonia de izamiento del pabellón nacional y la bandera del Poder Judicial. El evento contó con la presencia del presidente de esta Corte Superior, César Bravo Yaque, de la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, entre otras autoridades locales. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque llevó a cabo una significativa ceremonia de izamiento del pabellón nacional y la bandera del Poder Judicial en el frontis de la sede Emanuel Wangal Naveda, reafirmando su compromiso con la igualdad de género y el reconocimiento del rol fundamental de la mujer en la sociedad. El acto contó con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Yaque, y de los jueces superiores titulares, doctora Karina Díaz Mori, doctora Cecilia Lucila Tutaya González y el doctor Edwin Figueroa Gutarra. Asimismo, se contó con la presencia de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, doctora Janet Cubas Carranza. Durante su discurso conmemorativo, la doctora Karina Díaz Mori destacó la lucha histórica de las mujeres por la equidad, los derechos laborales y la participación en la vida política y social. Asimismo, recordó los hechos que marcaron el 8 de marzo como una fecha emblemática, haciendo referencia a los movimientos obreros femeninos del siglo XX y la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva. Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Yaque, resaltó el papel fundamental de la mujer en la administración de la justicia y en todos los ámbitos de la sociedad, invitando a la reflexión sobre la necesidad de garantizar que la lucha histórica de las mujeres no haya sido en vano. La equidad de género no es solo una meta, sino una responsabilidad compartida. Además, reafirmó su compromiso de continuar promoviendo espacios de respeto e igualdad para todas y todos. Desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, informó Stephanie Falla para Justicia TV. Gracias, Stephanie, por informarnos desde Lambayeque. Ahora les contamos que el magistrado Raúl Justiniano Romero del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso la nulidad de la resolución con la cual se ordenaba la excarcelación del exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, y dispuso su captura tanto a nivel nacional e internacional. Todos los detalles en la siguiente nota. El Poder Judicial dispuso la ubicación y captura de José Nenil Medina Guerrero, exalcalde del distrito Cajamarquino de Anguía, luego que se anulara la resolución que ordenó su excarcelación.
Como se recuerda, el 16 de enero, el magistrado Raúl Justiniano Romero, a cargo del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró fundada la revisión de oficio de la prisión preventiva de 30 meses dictada para Nenín Medina, variándola por comparecencia con restricciones. Esto como parte de la investigación preparatoria que afronta, junto a la familia política del expresidente Pedro Castillo, por el presunto delito de organización criminal. El magistrado Raúl Justiniano decidió declarar la nulidad de la resolución que efectivizó las papeletas y ordenó la excarcelación del exalcalde sin considerar el artículo 284 del Código Procesal Penal. Precisamente este artículo establece que la ejecución de una resolución queda suspendida hasta que se resuelva la impugnación interpuesta, es decir, el exalcalde no debió ser excarcelado hasta no resolver la apelación presentada por el Ministerio Público. El magistrado ordenó a la División de la Policía Judicial la detención a nivel nacional de Medina Guerrero y a la Interpol su captura internacional. Y en los primeros 2 meses del año, la Corte de Arequipa otorgó, escuche bien esta cifra, 2.000 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia e instaló 57 botones de pánico en los teléfonos celulares de las mujeres en alto riesgo. Actualmente son 1.571 mujeres que cuentan con este sistema de alerta inmediata. Los juzgados de protección a mujeres siguen garantizando de esta manera la resolución de denuncias en un máximo de 24 horas, reforzando el acceso a la justicia y a la seguridad de las víctimas. Nuestra compañera Leni Fernández nos amplía más sobre estas medidas de protección dictadas en Arequipa. Muchas gracias por el pase e informarles que los juzgados del módulo judicial integrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en los 2 primeros meses del presente año han dictado 2.000 medidas de protección en favor de víctimas de violencia familiar, siendo la mayoría de ellas mujeres. En lo que va del año han ingresado un total de 2.568 denuncias, en las cuales se han emitido medidas de protección, se han otorgado medidas en un total de 1.970 casos. Asimismo, durante este periodo, por disposición judicial, se han instalado 57 nuevos botones de pánico en los teléfonos de mujeres en situación de alto riesgo. Con ello, un total de 1.571 mujeres cuentan actualmente con este aplicativo en sus dispositivos móviles, permitiéndoles alertar de manera inmediata a las autoridades en caso se encuentren en peligro. Aquí en nuestra ciudad estamos dictando las medidas en un promedio de 24 horas, o sea, no excedemos este plazo establecido por la norma, por la ley 30.364, gracias a los esfuerzos que realizamos a nivel del módulo de protección, ¿no? En un trabajo articulado tanto entre jueces, personal, servidores judiciales, especialistas, asistentes judiciales, el equipo disciplinario, realizamos todos los esfuerzos para cumplir con este plazo establecido. Los juzgados de protección de mujeres continúan atendiendo con celeridad las denuncias de violencia física, psicológica y económica, garantizando que son resueltas en un plazo de 24 horas tras su ingreso al sistema judicial. La mayor parte de casos que tenemos hace una incidencia en violencia de tipo psicológica, lo cual representa el 62% de los casos que ingresan al módulo, seguida de la violencia física, que representa un 12%, luego de un 10% entre lo que es violencia física y psicológica, o sea, se denuncia ambos supuestos, y también tenemos un 10% de violencia sexual, seguido con una menor cantidad de un 1% de violencia patrimonial. La Corte Superior de Justicia de Arequipa reafirma su compromiso de garantizar un acceso rápido y efectivo a las víctimas de violencia familiar, promoviendo mecanismos de protección que refuercen su seguridad y bienestar. Informó para ustedes desde Arequipa Leni Fernández. Y las autoridades de la Corte de Lambayeque se reunieron con la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, para reforzar las acciones contra la violencia hacia la mujer. Y los integrantes del grupo familiar, durante el encuentro, se destacó la importancia de unificar criterios y agilizar los procesos judiciales, especialmente en los casos de violencia. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, licenciada Fanny Esther Montellanos Carvajal, llegó a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para sostener una reunión con el presidente de la institución, doctor César William Bravo Yaque, y diversas autoridades del sistema de justicia y seguridad.
El encuentro realizado en la sede Manuel Wangal Naveda tuvo como objetivo reforzar las acciones conjuntas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Dr. Luis Enrique Álvarez Sáenz resaltó la importancia de unificar criterios para mejorar la atención de las víctimas. Subrayó que la celeridad en la atención de los casos es fundamental para garantizar una respuesta efectiva y oportuna. Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Yaque, expuso puntos críticos en materia de protección a las víctimas, destacando la situación en el distrito de Morrope, donde se ha identificado un preocupante número de casos de violencia contra niñas y adolescentes, lo que demanda una intervención coordinada y urgente. El encuentro contó con la participación del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Dr. Gilmer Robinson Jara Vergara, el jefe de la región policial, general PNP Luis Ángel Bolaños Melgarejo, el director distrital de la Defensa Pública de Lambayeque, Dr. Jorge Manuel Puicón Uceda, la doctora fiscal superior civil Mariana Vázquez Sagaceta, así como representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, informó Stephanie Falla para Justicia TV. Y con información del Distrito Judicial de Lambayeque hemos llegado a la parte final del noticiero. Gracias por acompañarnos. Los esperamos como siempre por los canales 13.2 de señal abierta, 21 de Claro, 25.3 de VEX Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina y nuestros 9 canales regionales aliados que los está viendo usted ahí en pantalla. Nosotros nos reencontramos mañana con más información judicial. No se olvide visitar también las redes sociales del Poder Judicial y de Justicia TV. Conmigo será hasta el día de mañana. Soy Pamela Verástegui y los dejo con hermosas imágenes de la ciudad de Hilo, ubicada en el impresionante departamento de Moquegua. Chau, chau, cuídense.